el parque o el espacio verde caídos en Malvinas, que tenemos el monumento, si bien dice el proyecto, no lo va a afectar el monumento porque se lo deja en su lugar, pero va a estar encerrado entre dos moles de cemento. Y chiquitito, poco espacio. En donde se minimiza, más allá que dicen que lo van a realzar. No hay cosa más linda para un espacio conmemorativo que sea usado por los chicos, porque y las preguntas, ¿qué es esto? Porque a través de las preguntas y ver, los chicos como que aprenden. Lo que yo también digo es que no solamente quitas el pulmón de ese lugar, sino que vos vas y lo tomás como referencia. Del parque, una cuadra. Sí. A veces es así para los que ingresan a la ciudad de Santa Rosa y suele ser una. Del parque o del monumento Caídos de Malvinas para allá. Es una referencia y es, bueno, es el pulmón de los chicos. ¿Quién nos llevó? En el caso de mis hijos fueron criados ahí. ¿Vos ibas ahí? Yo siempre. ¿Viste? No, acá tenemos una niña que estuvo ahí. Y si es por lugar donde se puede instalar, en el mismo centro cívico hay dos lugares, un lugar que es muy emblemático y otro lugar que tiene que ver con la refuncionalización del centro cívico como alternativa, pensando rápido, sin estudio. Una es al frente de la seccional primera. Hoy estamos hablando de la extradición de Baraldini, todo lo que significa, y un centro cultural, ponerlo al frente de un lugar de detenciones ilegales durante el proceso para hacer un espacio de la cultura, un espacio de la memoria, realmente sería también muy valioso por la significancia y eso. Que, como decimos, nadie está en contra, al contrario, es de encontrarle la funcionalidad. Por otro lado, dentro del mismo predio del centro cívico tenemos la terminal de ómnibus, que es esa terminal ya en la gestión de Alcala había estado gestionando para ver de poder sacarla de ese lugar, y nos queda ese predio enorme para refuncionalizar, que puede ser ahí el mismo Medasur, porque tenemos playas de estacionamiento, el centro cívico, el edificio que hace el gobierno tendría mucho más lugar para lo que es hoy el caos que tiene de falta de espacio, y de encontrar, y además también es un lugar muy visible. En Pico, que se hizo el proyecto Médano, se hizo en la estación de ómnibus vieja, pensando en eso. Entonces, sería por eso, ideal. En vez de generar un conflicto más, esto puede ser una solución de darle esa función, pero lo que tenemos que hacer es sacar esa terminal. Así que decimos, uno de los problemas que tiene la esquina donde lo quiere poner es el ingreso de los micros a la ciudad. Lo que tenemos que evitar que ingresen los micros a la ciudad, no generar un punto de conflicto más en un lugar donde ya es súper conflictivo. Claro. Claro, si nos ponemos a pensar, los micros pasan por los lugares más peligrosos para los chicos. Hay 3 establecimientos educativos ahí nomás. Y pasa todo el tiempo por ahí los colectivos. Sí, es así. Bueno, lo que vi es que ayer presentaste un rechazo al archivo de la causa penal contra Medasur. Así es. Vos estás constantemente siguiendo este tema. Sí. El mes pasado, en noviembre, lo que acudimos a Fiscalía con la finalidad de, que por un lado le solicitamos al fiscal una acción de amparo en forma inmediata, y por otro, ¿por qué la acción de amparo al fiscal? La Ley de Intereses Difusos y Derechos Colectivos determina que también el agente público, el fiscal, puede ser quien solicite esa medida. Porque el fiscal se encarga de causas penales, pero en este caso esta ley además lo involucra al ver que se está violando un derecho como es el vivir en un ambiente sano, en este caso lo que significa la imposibilidad de acceder a un espacio público, a un espacio verde como este, con la pérdida de lo que significa el patrimonio cultural, el patrimonio paisajístico para los vecinos. El fiscal está facultado para intervenir como un actor fundamental, más allá de que no sea una cuestión penal, como primera instancia. El fiscal lo que plantea es, se sacó la cara porque hablar del gobierno provincial no... Es difícil. Tratan de mirar muchas veces para el costado porque significa una situación de conflicto o de mucha presión. Si incluso el fiscal de Estado intervino sobre la jueza después cuando se le solicita la medida cautelar para que no diera lugar, recibió las presiones del gobierno. No es que dejó que actuaran libremente y que se resuelva de la mejor manera, no. El gobierno en la provincia de La Pampa, diría, como en pocas provincias, es uno de los lugares donde más peso tiene. ¿Por qué? Porque es el principal generador de actividades económicas. Claro. O el que termina sosteniendo, si se quiere, los medios de comunicación en su mayoría tienen pauta publicitaria, entonces generan mucha dependencia del Estado provincial. El gobierno, como dice,
el fiscal se corrió a un costado diciendo, no, vayan, dice, tiene razón, todo, pero preséntense en lo civil, lo que estamos diciendo es que el fiscal se podía presentar. En otras instancias hemos realizado esa misma presentación y ha actuado correctamente el fiscal, como en Macachín, cuando fue la tala de árboles en el acceso, acudimos con el director de la escuela y docentes que vinieron a hacer la presentación también. Primero los fiscales no querían aceptar la denuncia, llegué justo en tiempo para recordarle al fiscal cuáles eran sus obligaciones, y entonces el fiscal tomó la denuncia, intervinieron, se llegó a una mediación entre las partes, y en esa mediación quedó en claro que la municipalidad no podía violar la norma, no podía extraer sin ningún estudio, si no había ninguna necesidad, porque lo que estamos es generando una deforestación en la provincia, o sea, no solo en Macachín, sino en distintos lugares, simplemente porque a alguien se le cruza que pueda ser peligroso, pero donde no se realiza un estudio. No significa que un árbol no se pueda sacar. Hay que tener los motivos por el cual hay que sacarlo, porque si no, vos sacás uno y viene el otro y dice, de la misma manera que sacaste vos, lo saco yo. Porque me molestan las hojas, porque no me gusta el árbol que pusieron, y entonces nunca llegamos a tener la cobertura forestal que necesitamos en una provincia que es tan difícil lograr los árboles. Claro. Como te decía, pusimos 300 árboles y los logrados son muy pocos. Claro, inclusive el tiempo que tardan en que crezcan, porque no tienen la posibilidad de que los árboles, viste, como los que tenés en tu casa, que lo estás regando. Es mucho más lento el tema de... Es más fácil deforestar, y después ¿cuántos años tenemos para que crezca? Cualquiera que tiene un árbol ahora parece que estamos en otoño. Si miramos la cantidad de hojas secas que hay, pero es por el estrés hídrico que se sufre ante este calor extremo que sufrimos, más lo seco del ambiente. La planta, la primera medida que toma ante la falta de agua es empezar a eliminar el follaje que tiene, como decir, excedente, que no puede abastecer de humedad. Entonces empieza a secar su copa. Por más que uno lo riegue y los mantenga, ¿eso es un proceso natural? Es un proceso natural, que es la defensa que tiene. Porque si no es una medida previa, como decir, es por estrés. Claro. No es por gusto. Empieza así a reducir, pero si eso se sigue extendiendo, se puede llegar hasta secar la planta. No, la pucha. Qué complicado que es. Lo que busca la planta de esa manera es equilibrar ingreso y egreso. Si es más lo que pierde que lo que ingresa, se muere. Entonces, si tienen la posibilidad de aportar, de regar, va a ayudar a que no sea tan marcado el déficit. Pero ante la falta de humedad en el aire, con eso no hay... No se puede pelear con eso. No podemos pelear. No podemos, lo sufre una persona, me imagino, las plantas que... Bueno, uno se puede estar hidratando, y a veces. A veces, no siempre. No siempre. Bueno, acá tenemos mate y agua, como verás, estamos bien hidrataditas. Leandro, la última pregunta que te hago, ¿cuáles son las actividades próximas a realizar desde Aligüen, los próximos pasos a seguir? ¿Qué es lo que tienen planeado? Sí, o sea, ahora estamos cerrando el año. Por eso digo, están cerrando. Sí. En esto, con lo de Medasur, continuamos porque hay una acción de amparo con una decisión de no innovar de la jueza hasta marzo, donde dio 90 días para que la provincia se ponga al día con todo lo que es la norma, si se quiere, y de generar un canal de diálogo entre la provincia, el municipio y los vecinos para encontrar una solución a este conflicto. La jueza lo que encuentra es que hay un punto en común entre las distintas partes, que es nadie está en contra de Medasur. Claro. Entonces decir, bueno, en esto hay un acuerdo. Entonces el conflicto no es Medasur, sino es el emplazamiento de Medasur. Lugar, claro. Entonces fácil encontrar una cosa es cuando uno dice sí y otro dice no, que sería lo de Medasur. Entonces es más conflictivo para resolver ese tema. Claro. Pero si están todos de acuerdo con Medasur, la alternativa es encontrar cuál es la solución que deje satisfechos a todos, que genere menos inconvenientes o menor impacto y que sea de disfrute y goce, que es la finalidad que tiene Medasur. Y por otro lado, lo que es la recuperación, la restauración y el embellecimiento de este espacio que lamentablemente ha sido devastado. Sí, ya fue destruido. Pero bueno, esperemos que se pueda solucionar. Bueno. Leandro, te agradecemos muchísimo realmente la visita al piso. A esta altura del año. Yo quería venir el lunes. ¿Te das cuenta? Nosotros también queríamos venir el lunes, pero...